Nos metemos en otros asuntos. Estoy enlazado con el doctor Luis Lamas Puccio, abogado penalista y exdecano del Colegio de Abogados. Doctor Lamas Puccio, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Buenos días. Señor Cornejo, ¿qué tal? Tengo algunas preguntas que hacer en relación al pedido fiscal de investigación en contra de usted y del doctor Amoretti. Luego del proceso electoral que llevó al presidente Castillo al poder, estoy haciendo un breve resumen, usted y el doctor Amoretti entendieron que hubo irregularidades en los comicios del 2021, por lo que presentaron una denuncia ante la Fiscalía Penal de San Isidro y Lince. Me corrige si me equivoco en algún punto. Esto por una supuesta falsificación de firmas y atentado contra el derecho de sufragio. La denuncia, con el tiempo, digamos, el Ministerio Público la tomó, la investigó, pero fue archivada. Ahora la Fiscalía de Lima Norte ha emplazado a usted y al doctor Amoretti por estos hechos. Aquí ya no termino de entender bien qué está pasando. El Ministerio Público entiende que lo que ustedes hicieron en el 2021 fue la comisión de un delito contra el derecho de sufragio, contra la fe pública, falsificación de documentos y falsedad ideológica en agravio del Estado y de la OMPE. Perdónenme lo largo y lo extenso de mi presentación. Sí. ¿Qué piensa de todo esto, doctor Lamas? Mira, muy importante, antes que nada, muy buenos días. Buenos días. De verte. Hay que aclarar algunos aspectos, por favor, a los que tú has referido, ¿no? En principio, nosotros, en nuestra condición de decano y vicedecano, ante el clamor popular respecto a la información que se vertía en aquel entonces en todos los medios de comunicación, respecto a indicios en materia de fraude electoral, y como el Ministerio Público no actuaba de oficio ante hechos que podían tener connotaciones penales, tomamos la decisión de solicitarle al Ministerio Público que investigara, porque evidentemente había una razón. El Código Procesal Penal señala de manera clara y precisa que cuando el Ministerio Público tiene alguna noticia sobre una actividad que puede tener connotaciones delictivas o criminales, actúa de oficio. En el presente caso no lo hacía. Sin embargo, la opinión pública está bastante preocupada por lo que estaba sucediendo. Formalizamos la denuncia ante una fiscalía en San Isidro. Esta fiscalía tomó la decisión de derivar la denuncia a la policía. Nosotros fuimos a la policía, declaramos, nos ratificamos en la denuncia y después la policía nos informó que había venido una decisión del Ministerio Público de disponer de que esta denuncia se direccionara a todos los lugares en el Perú en donde había información sobre el fraude electoral. Como tú comprenderás, constituirse físicamente a lo largo y ancho del país para dos abogados que estábamos actuando de buena fe y con la mejor de las intenciones era materialmente imposible. A lo largo de todo este tiempo, desde el año 2021 hasta la fecha, en algunas oportunidades hemos recibido algunas notificaciones. La semana pasada recibí una notificación de la Fiscalía de Lima Norte en la que me emplazaba por una segunda oportunidad, cuando en realidad nunca lo había hecho antes, para que rindiera una declaración, para que ofreciera las pruebas de las denuncias, para que adjuntara los documentos oficiales sobre los cuales versaba la denuncia, y todo ello bajo el emplazamiento de ser conducido bajo grado fuerza. Y además dejando entrever al final de la disposición de que nuestra conducta a lo largo de la investigación iba a ser tomada en consideración al momento de resolverse. Realmente nos sorprende porque nosotros hemos actuado en todo momento a favor de la opinión pública. Y me llama poderosamente la atención que en esta disposición esté presente el procurador de la OMPE, y por otro lado, porque analizando los hechos, hace un par de semanas yo saqué un artículo en el diario Expreso sobre algunas de las actitudes que había asumido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a las distintas acciones que se planteaban en el país para mejorar el sistema electoral. Y consideré que el informe de la Comisión Interamericana respecto al tema electoral no era lo más convincente y pertinente, porque en un Estado de Derecho, en una democracia, todos tenemos derecho a opinar
y con mayor razón el Parlamento, que tiene derecho a plantear iniciativas. Nos ha llegado esta disposición que de su simple lectura parecería, genera la impresión, y es en la impresión de todas las personas que la han leído, que nosotros fuéramos los denunciados y no realmente los denunciantes. Y además genera la preocupación de que más adelante, ante esta actitud, cualquier persona que tome conocimientos de casos de corrupción o de irregularidades, en la vida va a poner en conocimiento al Ministerio Público un hecho de esta naturaleza, porque no descarta la posibilidad, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, de acuerdo, que de denunciante termines en investigado. Ahora, tal como usted lo ha mencionado, han sido citados bajo apercibimiento y se ha hecho de grado fuerza y se ha hecho hincapié en la presencia del Procurador de Asuntos Judiciales de la OMPE. Yo quería preguntarle, doctor Lamas, ¿debemos entender esto como un hecho propio del trabajo fiscal o un acto de amedrentamiento? Si es lo segundo, ¿quién querría amedrentarlos? Eso es lo que yo realmente me encuentro sorprendido, porque de todas las resoluciones que hemos recibido de todas estas investigaciones, nos han pedido, en el mejor de los términos, que nos han estado notificando todas las actuaciones. Además, yo ya me ratifiqué ante la policía. ¿Qué sentido tiene volver a ir a decir lo mismo bajo esos términos? Como si, por ejemplo, pues, cuando me citó la policía me hubiera citado: doctor Lamas, si usted no concurre a dar su manifestación, lo voy a llevar bajo grado de fuerza. Grado de fuerza es detenerte. Sí, claro. Tiene un policía que tiene y te llevan, posiblemente te ponen a disposición de la fiscalía. Entonces, estos hechos yo los considero realmente intimidantes, disuasivos, y además sientan un pésimo precedente respecto a un hecho que ha sido de connotación pública, y nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Vamos a ofrecer testigos. Está de por medio, como es también de conocimiento público, el informe que emitió la Comisión Investigadora de Procesos de Elecciones, en la cual concluye que efectivamente hay una serie de indicios razonables en materia de responsabilidad penal. Y por otro lado, porque yo como ciudadano que estoy poniendo en conocimiento estos hechos ante la inactividad del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la obligación de ofrecer y oficiar las pruebas. Yo no puedo ir a la OMPE a pedir que me entreguen documentos, no puedo ir al Jurado Nacional de Elecciones a que me entreguen documentos, y me dan 48 horas para que yo ofrezca estas pruebas en originales. Eso materialmente es imposible para cualquier lego que lee esa resolución. Todos han sido de la opinión, me dicen, parecería que ustedes fueron los denunciados y no son los denunciantes. Sí, porque se les ha requerido que digan el modo, la forma, las circunstancias en que habrían ocurrido los hechos investigados y que brinden mayores detalles respecto a la denuncia formulada. Esa es la labor del Ministerio Público. Yo he actuado sobre la base de una noticia criminal que salía en los medios de comunicación. En el Código Procesal se señala que cuando hay una noticia, el Ministerio Público, el fiscal, tiene que actuar de oficio. Y lo que hicimos nosotros en nuestra condición ante la abundancia de noticias que salían sobre el fraude electoral, es decirle: bueno, señor fiscal, por favor, usted investigue. Hay una situación de incertidumbre, usted tiene atribuciones, prerrogativas, puede oficiar, puede citar testigos, pero hasta la fecha no se está haciendo absolutamente nada ante una situación de incertidumbre social para un hecho de tanta trascendencia como era el acto electoral, y además porque los partidos políticos o algunos partidos políticos estaban impugnando, afirmando que había indicios en materia de fraude electoral. Incluso formalizaron denuncias ante el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, lo que nosotros estábamos haciendo es: señor fiscal, intervenga, haga uso de sus atribuciones y contribuya a la paz social para que todos los ciudadanos sepan que por lo menos está investigando. Ahora, doctor Lamas, usted es un hombre de derecho, usted litiga hace muchísimos años y me muestra el informe de la Comisión del Congreso que investigó el tema del fraude electoral a cargo del almirante Montoya. Usted no va a usar un documento como ese, ¿no es cierto? Ese es un documento torpe, político, hecho para vendetas. No creo que usted
que es un penalista además de fuste y muy conocido, utilice un informe de esa magnitud, ¿no es cierto? Mire, señor Cornejo, yo voy a aportar todos los elementos para que el fiscal tenga la mayor cantidad de información posible y ellos tomen sus decisiones respecto a lo que estamos denunciando. Este es un documento público. Yo he conversado con el almirante Montoya y le he puesto en su conocimiento estos hechos y él está dispuesto a presentarse como testigo, a declarar, porque del análisis, no sé si usted ha tenido la oportunidad de leer el informe de la comisión. En su momento, sí. Hay una serie de documentos que plantean la necesidad de que esto se investigue en el ámbito penal. Acá no están diciendo que hay fraude, que no hay fraude. Acá lo que se está señalando es sobre la necesidad, entre otras cosas, de investigar, porque la función y la investigación tiene por objetivo contribuir a la paz social, al orden constitucional. Eso es parte del Estado de Derecho. De acuerdo. Y es el rol de las instituciones que tienen dentro de sus funciones investigar. Eso último me parece valioso, que el Ministerio Público tome el caso, investigue y archive o no archive si encuentra algún indicio de delito y que ese informe le pueda servir de insumo en tal caso al Ministerio Público para encontrar ahí algunos elementos en la lógica de su posible acusación. Ahora bien, doctor Lamas... No, yo no estoy acusando, yo solamente estoy denunciando. No, de acuerdo. Le entiendo, doctor Lamas. Ahora, la coordinadora republicana calificó de vergonzosa este grupo de personas, conservadores en general, que han calificado esto de vergonzoso y de absurda la acción del Ministerio Público y que la consideran un atentado contra el Estado de Derecho. Yo quisiera saber si usted coincide con esta percepción. Sí, yo coincido incluso en términos más categóricos, porque como se manifiesta en este informe en la parte final, el ciudadano tiene dentro de sus atribuciones y obligaciones contribuir y colaborar con la justicia. Si por distintas razones una persona se entera de que hay un hecho que tiene ciertas connotaciones penales, debe denunciar al Ministerio Público. Pero con este tipo de actitudes, porque como tú comprenderás, yo soy abogado, esto es parte de mis actividades cotidianas. Sin duda. Pero una persona que se entera de un hecho irregular que tiene connotaciones en materia de corrupción o cualquier otra actividad, termina siendo investigado, emplazado en estas condiciones, teniendo que buscar un abogado, teniendo que someterse a los requerimientos. Esto es un hecho negativo de todo punto de vista, porque en lugar de incentivar la participación ciudadana en la lucha contra una serie de actos que atentan contra la transparencia en el ejercicio de la función pública, es el peor mensaje que se le puede dar. En la lógica, para cerrar el tema de la coordinadora republicana, ¿cómo ayuda en un proceso como este expresiones políticas que entran a tallar en una situación que tiene visos de ser eminentemente judicial en principio, doctor Lamas? Bueno, yo no puedo descartar el tema político, porque la esencia de toda esta controversia es política, ¿no? Tiene el razonamiento político. Sí, Tanto es así que el señor Pedro Castillo terminó siendo presidente y ahora está detenido en un centro carcelario. Entonces, no podemos diferenciar ni separar el aspecto objetivo del aspecto político. En segundo lugar, la sola presencia de una comisión investigadora que no aprobó el informe por mayoría, pero que sí deja constancia de sus opiniones, yo creo que es un elemento suficientemente claro y preciso para poder continuar en esta etapa de las indagaciones. Y en tercer lugar, porque ha quedado una situación un poco nebulosa, si esto realmente sucedió o no sucedió, cuál es el pronunciamiento de los órganos jurisdiccionales, cómo se ha resuelto este tema. Entonces, lo peor que puede suscitarse un hecho de esta naturaleza es el estado de incertidumbre, porque la incertidumbre se presta para todo tipo de interpretaciones. Usted, en toda la conversación que hemos tenido, ha sido muy cuidadoso en no usar la palabra fraude y en usar la palabra irregularidades. Transcurrido el tiempo, desde este 2021, ¿sigue usted pensando que las posibles irregularidades cometidas ese día
afectaron el resultado final, el resultado electoral que llevó al presidente Castillo al poder? Mira, una de las columnas vertebrales del estado de civilidad y de convivencia social es la absoluta credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones. Si los ciudadanos no creen en sus instituciones, la situación es una incertidumbre total. Acá tiene que ver no solamente pronunciamientos categóricos respecto a qué cosa es lo que se investigó, cómo se investigó, sino también tener presente pues, que acá hay una lucha política encarnizada, que sería largo relatarla y que tú la sabes perfectamente mejor que yo, todas las aristas que tiene esta confrontación política, pero que en última instancia pues, genera un país de desconcierto, de incertidumbres, en las que las instituciones no actúan como deben actuar, en que hay el manejo político de las decisiones en términos de connotaciones penales y una serie de irregularidades que en última instancia pues, generan un estado de incertidumbre, por decirlo menos, y creo que en esa línea de análisis, para eso fueron creadas estas instituciones. El rol del Ministerio Público es investigar de oficio. Ellos tienen la carga de la prueba y además deben tener en consideración que los ciudadanos se encuentran pues, en una situación de desventaja frente a una investigación de esta naturaleza. ¿Cómo voy a ir yo al Jurado Nacional de Elecciones en 48 horas para que me entreguen pues, infinidad de folios que pueden tener alguna categoría indiciaria? ¿Cómo voy a ir a la OMPE? ¿Cómo voy a viajar a lo largo y ancho del país? Darme 48 horas o darnos a nosotros, porque se trata también del doctor Amoretti, que estamos acá, digamos, presentes en esta investigación. Claro. Eso es una situación totalmente inaceptable, por decirlo menos. Esa es mi opinión personal, ¿no? Pero doctor Lamas, de todo lo último que usted ha dicho, yo no tengo ninguna discusión. Pero le reitero la pregunta, ¿cree usted que en el 2021 las irregularidades que ustedes denunciaron devinieron en fraude? Se lo pregunto desde su fuero interno, desde su sensación más íntima. Gracias por la pregunta. Yo tengo una inquietud, como la pueden tener miles de ciudadanos. Hasta que no haya un pronunciamiento definitivo por parte del Ministerio Público, que ha investigado, indagado, de acuerdo a todas sus prerrogativas, y haciendo uso de todos sus derechos, la situación persiste porque en todo caso yo puedo decir muchas cosas, pero eso lo digo yo. Claro. Acá tiene que haber un pronunciamiento de la institución encargada sobre la materia. Doctor Lama, siempre agradecerle muchísimo la gentileza de conversar con nosotros, por supuesto, y veremos qué pasa en este caso y lo vamos a seguir muy de cerca. Muchísimas gracias. Bien, gracias a ustedes.